calma contagiosa. La ansiedad es innecesaria porque Dios está cerca. Era cuestión de que apretaran un botón rojo para que ocurriera un desastre. 4 submarinos rusos patrullaban las costas de la Florida. Los buques de guerra norteamericanos habían lanzado cargas de profundidad. El capitán ruso estaba estresado, listo para apretar el gatillo y preparado para destruir algunas ciudades norteamericanas. Cada submarino estaba armado con un misil nuclear. Cada misil nuclear tenía el potencial de repetir un desastre tipo Hiroshima. De no haber sido por la calma contagiosa de un oficial con pensamiento lúcido, la Tercera Guerra Mundial hubiera comenzado en 1962. Su nombre era Vasily Arkhipov. Con solo 36 años de edad, era el jefe de Estado Mayor para una flota clandestina de submarinos rusos. Los miembros de la tripulación asumieron que los enviaban en una misión de entrenamiento cerca de la costa de Siberia. Luego descubrieron que los habían comisionado para viajar 5.000 millas hacia el sudoeste para instalar una punta de lanza para una base cerca de La Habana, Cuba. Los submarinos se dirigieron hacia el sur y la misión también se fue al fondo. Para moverse rápidamente, los submarinos navegaron en la superficie del agua, donde se toparon de frente con el huracán Daisy. Las olas de 16 metros de alto dejaron a los soldados con náuseas y a los sistemas operativos averiados. Y entonces se añadió el problema de las aguas tibias. Los submarinos soviéticos habían sido diseñados para aguas polares, no para el Atlántico tropical. La temperatura dentro de las embarcaciones excedía 48 grados centígrados. La tripulación batalló contra el calor y la claustrofobia durante la mayor parte de la travesía de 3 semanas. Para cuando se acercaron a las costas de Cuba, los hombres estaban extenuados, con los nervios de punta y ansiosos. La situación empeoró cuando los submarinos recibieron instrucciones crípticas desde Moscú de que se dirigieran hacia el norte y patrullaran las costas de la Florida. Poco después de adentrarse en aguas norteamericanas, su radar detectó la señal de una docena de barcos y aviones. Los norteamericanos estaban siguiendo a los rusos. Los barcos norteamericanos activaron las cargas de profundidad. Los rusos asumieron que estaban bajo ataque. El capitán perdió la compostura. Convocó al personal a su puesto de comando y dio varios puños en la mesa. Vamos a dispararles de inmediato. Vamos a morir, pero los vamos a hundir a todos. No vamos a deshonrar a nuestra marina. El mundo estaba al borde de una guerra. Pero, entonces, Vasily Arkhipov pidió un momento a solas con su capitán. Los 2 hombres se fueron a una esquina. Él instó a su superior a reconsiderar su decisión. Le sugirió que hablaran con los norteamericanos antes de reaccionar. El capitán lo escuchó. Su coraje se enfrió. Ordenó que los submarinos salieran a la superficie. Los norteamericanos rodearon a los rusos y los mantuvieron bajo vigilancia. No está claro cuál era su intención, pues un par de días después, los soviéticos se sumergieron, eludieron a los norteamericanos y regresaron a su base sanos y salvos. Este increíble roce con la muerte se mantuvo en secreto durante décadas. Arkhipov merecía una medalla. Sin embargo, vivió el resto de su vida sin recibir ningún reconocimiento. No fue hasta 2002 que el público escuchó sobre la catástrofe que apenas se evitó, tal como lo expresó el presidente del Archivo Nacional de Seguridad. La lección de este suceso es que un hombre llamado Vasily Arkhipov salvó el mundo. ¿Qué tiene esta historia de importante? No vas a pasar 3 semanas en un sofocante submarino ruso, pero tal vez pases un semestre con una carga académica demasiado pesada o te toque pelear contra los vientos contrarios de una recesión.
Quizás pases una noche tras otra al lado de la cama de un hijo enfermo o un padre que está envejeciendo. Tal vez luches por mantener a tu familia unida o una empresa a flote, o para evitar que una escuela se vaya a pique. Te sentirás tentado a apretar el botón, no de misiles nucleares, pero sí de estallidos de ira, de una aluvión de acusaciones, de feroces represalias de palabras hirientes. La ansiedad descontrolada produce olas de destrucción. ¿Cuántas personas han sido heridas a causa del estrés desenfrenado? ¿Y cuántos desastres se han evitado gracias a que una persona se negó a ceder ante la presión? Esta es la calma a la que Pablo está llamando en la primera de un trío de enunciados. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Filipenses 4, 5, 6. La palabra griega que aquí se traduce como gentileza, epiaikes, describe un temperamento experimentado y maduro. Vislumbra una actitud que es apropiada para la ocasión, ecuánime y serena. Una reacción amable es firme, equitativa y justa. Considera humana y razonablemente los hechos de un caso. Lo contrario sería una reacción exagerada o una sensación de pánico. Esta amabilidad es evidente a todos. Tus familiares toman nota. Tus amigos sienten una diferencia. Tus compañeros de trabajo se benefician de ello. Es posible que otros se asusten y salgan corriendo, pero la persona amable piensa con claridad, contagiosamente en calma. La persona contagiosamente calmada le recuerda a los demás: Dios está en control. Este es el ejecutivo que le dice a la compañía: pongamos todos de nuestra parte, vamos a estar bien. Este es el líder que enfrenta el reto, lo reconoce y dice: estos son tiempos difíciles, pero vamos a superarlos. Amabilidad. ¿Dónde extraemos esta joya? ¿Cómo podemos tú y yo mantener nuestras manos lejos del gatillo? ¿Cómo podemos conservar nuestra cabeza cuando los demás la están perdiendo? Penetramos en las profundidades de la segunda oración. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Filipenses 4, 5, 6. El Señor está cerca. No estás solo. Tal vez te sientes solo. Puedes pensar que estás solo. Sin embargo, no existe ningún momento en el que enfrentes la vida sin ayuda. Dios está cerca. Dios promete repetidamente su presencia proverbial a su pueblo. Dios le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. El ángel le anunció a Agar: no temas, pues Dios ha escuchado. Génesis 21:17. Cuando los filisteos expulsaron a Isaac de su tierra y lo obligaron a mudarse de ciudad en ciudad, Dios se le apareció y le recordó: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Génesis 26:24. Después de la muerte de Moisés, Dios le dijo a Josué: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios estuvo con David, a pesar de su adulterio, con Jacob, a pesar de su confabulación, con Elías, a pesar de su falta de fe. Luego, en la declaración máxima de comunión, Dios se llamó a sí mismo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se hizo carne, se hizo pecado, derrotó el sepulcro, todavía está con nosotros. A través de su Espíritu, nos consuela, nos enseña,
nos convence de culpa. No asumas que Dios está mirando desde lejos. El pensamiento, Dios te ha abandonado, es como arena movediza. Evítala. No cedas a esta mentira. Si lo haces, una sensación de soledad amplificará tu problema. Una cosa es enfrentar una dificultad, pero enfrentarla completamente solo, el aislamiento crea un ciclo de miedo descendente. En lugar de esto, elige ser la persona que se aferra a la presencia de Dios con ambas manos. El Señor está conmigo, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmos 118:6. Como el Señor está cerca, no podemos tener miedo ni estar ansiosos por nada. Este es el punto de Pablo. Recuerda, él estaba escribiendo una carta. Él no usó capítulos ni números de versículos. Los eruditos crearon ese sistema en los siglos XIII y XVI. La estructura nos ayuda, pero también puede ponernos trabas. La intención del apóstol era que las palabras en los versículos 5 y 6 se leyeran de un solo golpe. El Señor está cerca, por consiguiente, no se inquieten por nada. Los antiguos comentaristas notaron esto. A Juan Crisóstomo le gustaba expresarlo de esta manera: el Señor está al alcance de tu mano. No tengas ansiedad. Teodoreto de Ciro tradujo las palabras: el Señor está cerca. No te preocupes. Podemos llevar tranquilamente nuestras preocupaciones ante Dios, porque Él está tan cerca como nuestro próximo respiro. Esta fue la lección reconfortante del milagro del pan y los peces. En un evento creado para hablar al corazón ansioso, Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran lo imposible: alimenten a 5,000 personas. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6, 5, 6. Cuando Juan describió la concurrencia como una gran multitud, era en serio. Había 5,000 hombres, más mujeres y niños. Mateo 14, 21. Imagínate un estadio lleno a capacidad y tienes el cuadro completo. Jesús quería alimentar a toda la multitud. Los discípulos, por su parte, querían deshacerse de ellos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mateo 14:15. Detecto algo de ansiedad en sus palabras. Siento un tono de molestia, de frustración. No llamaron maestro a Jesús. No le presentaron una sugerencia. Se acercaron a él como grupo y le dijeron lo que tenía que hacer. Los discípulos ven un valle repleto de personas hambrientas. Aquellos estómagos gruñendo pronto se transformarían en rostros ceñudos, y los discípulos podrían tener un motín en sus manos. Tenían todas las razones para sentirse inquietos. Pero, por otra parte, ¿acaso no tenían las mismas razones para sentirse en paz? A estas alturas, en su experiencia con Jesús, lo habían visto. Sanar a un leproso. Mateo 8:3. Sanar al criado del centurión sin acercarse al lecho del enfermo. Mateo 8:13. Sanar a la suegra de Pedro. Mateo 8:15. Calmar un mar violento. Mateo 8:26. Sanar a un paralítico. Mateo 9:7. Sanar a una mujer que había estado enferma por 12 años. Mateo 9:22. Resucitar a una niña. Mateo 9:25. Echar fuera a un espíritu inmundo. Marcos 1:25. Sanar a un hombre poseído por demonios en un cementerio. Marcos 5:15. Convertir agua en vino. Juan 2:9. Y sanar a un hombre que había sido paralítico por 38 años. Juan 5:9.
¿Acaso alguno de los discípulos se detuvo un momento para pensar: bueno, Jesús sanó a enfermos, resucitó a la niñita y calmó a las olas tempestuosas? Me pregunto si tendrá alguna solución que no hemos visto. Después de todo, Él está aquí mismo. Voy a preguntarle. ¿Se le ocurrió a alguien pedirle ayuda a Jesús? La respuesta asombrosa es no. Actuaron como si Jesús no estuviera allí. En lugar de contar con Cristo, tuvieron la osadía de decirle al Creador del mundo que no se podía hacer nada porque no tenían dinero suficiente. ¿Cómo Jesús mantuvo su compostura? ¿Cómo hizo para no mirar a los discípulos y decirles: ¿acaso han olvidado quién soy yo? Finalmente, un niño le ofreció a Andrés su cesta de almuerzo, y él, con algo de duda, le mencionó la oferta a Jesús. «Hagan que se sienten todos», ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada». Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Juan 6, 10 al 13. No gastaron ni una moneda. Ellos comenzaron el día con 200 monedas y lo terminaron con 200 monedas. Además, llenaron 12 canastas con comida sobrante. Tal vez un recuerdo para cada discípulo. La multitud fue alimentada, la cuenta bancaria no fue tocada y tenemos una lección que aprender. La ansiedad es innecesaria porque Jesús está cerca. No estás enfrentando 5,000 barrigas hambrientas, pero estás haciendo frente a un plazo límite en 2 días. Un ser querido que necesita una cura. Un hijo al que están acosando en la escuela. Un cónyuge enredado en tentación. Por un lado, tienes un problema. En el otro, tienes una cantidad limitada de sabiduría, energía, paciencia o tiempo. Lo que tienes dista mucho de lo que necesitas. Tienes suficiente para llenar un dedal y necesitas llenar un balde. Típicamente te pondrías ansioso. Le pedirías a Dios que eliminara tu problema. Jesús, me has dado mucho más de lo que puedo manejar. En esta ocasión, en vez de comenzar con lo que tienes, comienza con Jesús. Comienza con sus riquezas, sus recursos y su fortaleza. Antes de abrir el libro donde llevas tus cuentas, abre tu corazón. Antes de contar monedas o contar cabezas, cuenta las veces que Jesús te ha ayudado a enfrentar lo imposible. Antes de reaccionar con miedo, alza tu vista en fe. Tómate un momento. Recurre a tu Padre por ayuda. En su excelente libro, The Dance of Hope, El baile de la esperanza, Bill Frey recuerda el día cuando intentó arrancar el tocón de un árbol del suelo de Georgia. En aquel entonces tenía 11 años. Una de sus tareas era recolectar leña para una pequeña estufa y la chimenea de su casa. Él buscaba en el bosque los tocones de árboles de pino y los cortaba en leña. Los mejores tocones estaban saturados con resina y, por lo tanto, se quemaban mejor. Un día, encontró un tocón cerca de la casa y se propuso desenterrarlo. Aló y empujó durante horas. El sistema de raíces estaba tan profundo que no podía sacarlo. Después de algún tiempo, su papá lo vio trabajando y se acercó a observarlo. «Creo que veo tu problema», le dijo. «¿Cuál es?», preguntó Bill. «No estás usando toda tu fuerza.
Bill estalló en coraje y le explicó a su papá lo mucho y lo duro que había trabajado. No, le dijo, no estás usando toda tu fuerza. Todavía no me has pedido que te ayude. Este asunto del manejo de la ansiedad es como arrancar tocones de la tierra. Algunas de tus preocupaciones tienen sistemas de raíces muy profundas. Arrancarlas es una tarea muy difícil. De hecho, es posible que sea el reto más difícil de todos, pero no tienes que hacerlo solo. Preséntale a tu padre tu dificultad y pídele ayuda. ¿Resolverá él la situación? Sí lo hará. ¿La resolverá inmediatamente? Quizás, o tal vez, parte de la prueba es un curso avanzado en paciencia. Pero algo es seguro. La calma contagiosa ocurrirá según el grado en que recurramos a él.